Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A nombre del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, les damos la bienvenida a esta presentación del libro Turistas Intelectuales. Eh, Viaje, Política y Utopía en María Rosa Oliver y Ezequiel Martínez Estrada, de la doctora Mariana Moraes. En esta sesión, para presentar este libro, nos acompañan las doctoras Carolina de Petris, del CEPSIS de la UNAM, Fatia Idmant, de la Universidad de Poitiers, en Francia, Stella Maris Escátena, de la Universidad de Sao Paulo, y la autora Mariana Moraes. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Les recordamos que todos sus comentarios a la autora y a las presentadoras de este libro lo pueden hacer llegar a través de Facebook Live, que al término de esta presentación se los estaremos haciendo llegar para que podamos tener un diálogo e interacción con todos ustedes. Sin más, yo les cedo la palabra a la doctora Carolina de Petris y que disfruten mucho esta presentación del libro. Muchas gracias, Daniela. Bueno, hoy la verdad es que es una tarde muy grata para mí porque estamos presentando el libro de Mariana Moraes, además con estimadas colegas, así que es una reunión no solamente interesante por lo que estamos presentando, sino agradable. En efecto, tenemos el gusto de presentar este libro, Turistas Intelectuales, Viaje, Política y Utopía, en María Rosa Oliver y Ezequiel Martínez Estrada, un libro que yo conocí en su primera versión ya hace tiempo y por fortuna hoy lo publicamos en la serie Viajeros, aquí de Sepsis, que es, bueno, una colección que para nosotros, para el Sepsis, es importante porque nosotros sabemos que la literatura de viajes es un campo, digamos, muy amplio, muy eh, polifacético, ¿no? Y nos permite entrar desde muchos ángulos a muy diversos estudios. Entonces, pues siempre la colección Viajeros es como un lugar donde podemos encontrarnos en nuestras investigaciones desde ángulos muy distintos. Una de las fuentes valiosas, creo yo, de la literatura de viajes para aquellos que hacemos humanidades y ciencias sociales, es que ahí también nosotros podemos tener el registro complejo, por otra parte, de lo que podríamos llamar la historia de las ideas, ¿no? Y la circulación de esas historias. Entonces, en ese sentido, digamos, como un estudio en torno a la historia de las ideas, el libro de Mariana Moraes es riquísimo. Hay un epígrafe en el libro, no recuerdo yo ahora el capítulo, que dice, viajamos para cambiar no de lugar, sino de ideas. Y creo que ese epígrafe concentra de manera así ejemplar de lo que va el libro de Mariana, porque nosotros precisamente seguimos en la lectura y en el profundísimo estudio que ella hace, cómo va tomando cuerpo esa historia de las ideas a través de dos personajes muy concretos, ¿no? El caso de María Rosa Oliver y de Ezequiel Martínez Estrada, dos intelectuales argentinos del momento, que a través de distintos viajes que realizan por Estados Unidos, por Suiza y por los países comunistas, por China, por la Unión Soviética y por Cuba, van cambiando sus ideas de la mano del cambio de general, digamos, de un cambio a nivel global que se estaba viviendo. Entonces, en ese sentido el libro es interesante porque como que vamos siguiendo en niveles ese ejercicio de construcción de ideas, ¿no? Porque vemos una conversión personal por parte de los autores que arrancan desde una posición personal, política, diría yo, ideológica, y en sus viajes van cambiando su, su forma de concebir las cosas, y incluso hay como una vuelta atrás, ¿no? O sea, ellos
parten con una convicción ideológica, esa convicción entra en crisis a lo largo del viaje y después caen como en un cierto desencanto de las nuevas ideas asumidas, ¿no? Así que es como un viaje completo realmente el que nosotros vamos haciendo desde esa conversión personal que nos va llevando a otros estratos, digamos, nos va llevando a estratos de conversión política y todavía más amplio a estratos de conversión social, diría yo. Así que el libro de Mariana perfectamente nos permite ver cómo en ese viaje precisamente no cambiamos de lugar, sino que vamos cambiando de ideas. Y yo añadiría que además en ese recorrido nosotros podemos ver de manera muy, muy clara cuál es la función social del intelectual. En el caso concreto de estos dos personajes, pero creo que aplica en realidad a muchos, cómo los intelectuales van generando metáforas ideológicas, metáforas culturales, y cómo eso cae en la realidad. Yo voy a hacer una presentación muy somera realmente, estoy haciendo una presentación muy, muy, muy amplia del libro porque interesa escuchar a las colegas y a la autora. Pero otra cosa que a mí me gustó muchísimo del libro es el diálogo que entabla ella entre Latinoamérica y el resto, o sea, Estados Unidos, y Europa e incluso Asia, ¿no? Y ese diálogo se da de una manera muy, muy, muy fluida. El libro tiene la gran virtud, creo yo, de ser erudito y al mismo tiempo muy ameno, que es algo pues, difícil de encontrar, ¿no? Es una combinación extraña, y en este libro se da a la perfección, porque Mariana maneja con muchísima solvencia, muchísima información, muchísimos documentos, y los orquesta, pues eso, los orquesta, o sea, suena todo muy armónico en el libro, en su lectura, que discurre de manera muy, muy agradable. Además, que tiene realmente una envidiable fineza de análisis de todo ese material que ella va recogiendo y volcando en su propia lectura del problema. Así que desde mí, y en esta primera participación, después seguiremos en la charla, lo que digo y les recomiendo ampliamente la lectura de este libro porque es una material excelente, excelentemente bien escrito, excelentemente bien pensado, y es un gozo realmente leerlo. Bueno, como les decía, tenemos el gusto de estar acompañados por colegas, tanto en Francia como en Brasil. Las voy a presentar muy, muy sintéticamente para escucharlas. Perdón, están participando mis perros también en la presentación del libro. No sé cuántos se oyen, pero no los puedo callar porque me silencio yo. Bueno, ahora nos acompaña Fatia Inman, que es profesora de la Universidad de Poitiers y es investigadora también del Instituto de Textos y de Manuscritos Modernos. Se dedica a la literatura, al estudio de la literatura y los estudios hispánicos, enfocada especialmente en los procesos creativos y en las humanidades digitales. Se ha interesado, y en ese sentido creo que el libro de Mariana le debe haber aportado mucho, en el tránsito cultural y en la circulación, ¿no?, que hay de literatura, de artes y de ideas entre Europa, especialmente entre España y entre Francia, y el Río de la Plata, sobre todo en el siglo XX y lo que va del XXI. Entonces, bueno, si les parece, empezamos con Fatia, para después darle el paso, dar la palabra a Estela. Sí. Gracias, Carolina. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias al centro por invitarme a compartir mi lectura de este libro y gracias a Mariana y felicitación por este precioso trabajo que también conocí en una versión anterior, dado que tuve el gran honor de participar a la defensa de tesis de Mariana en España. Coincido en muchas de las observaciones que acaba de hacer la doctora de Bretis. Es un libro excelente, claro, fluido, con una gran erudición, una gran precisión, pero que se lee de manera muy agradable, como si se tratase de una historia con distintos episodios que nos permiten al mismo tiempo volver a viajar por el siglo XX y por las distintas utopías del siglo XX, con sus entusiasmos y sus desencantos, grandes desencantos, múltiples desencantos. Y en este libro se explicita paso a paso cómo estos dos personajes viajan en distintos continentes en busca de una respuesta a una ambición ideológica. Y desde este punto de vista quiero subrayar la gran claridad de la primera parte, que hace un esfuerzo muy interesante para conceptualizar la noción de turista ideológico y preparar su aplicación a los casos concretos que son los de Martínez Estrada y de María Rosa Oliver. La explicación es muy interesante, mezcla documentos y trabajos de sociología, de historia y análisis de distintos países, de norteamericanos como europeos, y cae en la conclusión de que carecen trabajos que se ocupen por las redes de viajeros y en particular por el caso argentino. Y ahí viene la plusvalía de Mariana, que se ocupa de analizar este caso. La explicación esta parte teórica es muy clara y nos permite entender lo que viene después y que discute un poco el posicionamiento muy ambiguo de la élite intelectual respecto a su posición en la sociedad, como lo acaba de comentar Carolina de Pretis, la posición social del intelectual, pero esa posición social peculiar de la élite intelectual y su relación con las ideologías y una cierta cultura de clase que estaba bastante desconectada, que aparece como desconectada de la sociedad y que va hacia el exterior, hacia Europa primero, viaja con motivos de clase, pero viaja para buscar respuestas a la manera de legitimar o justificar su posición en la sociedad y de explicar un poco su rol. Pero lo interesante es que en ese trabajo de análisis teórico, el contexto internacional, su evolución rápida, aportan cambios a esa manera de concebirse como intelectual y a la manera como se concebía esa élite en su rol en la sociedad. Y a partir de ahí hay quizás un pequeño cambio, sienten que pueden jugar el rol de vehículos ideológicos. Y cuando se termina esta introducción es cuando se entiende la definición que aporta Mariana del turista ideológico y que refuerza paso a paso en esta introducción, que como intelectual que se desplaza motivado por un programa y una ideología política. La segunda parte del libro, que tiene dos, aborda los casos de estos dos personajes y sus viajes turísticos hacia el exterior en busca de su propia motivación, su interior, o más bien en busca de una explicación a lo que ven fuera, a lo que parece ser una utopía, y viajan así de utopías en utopías hasta la desilusión
la desilusión fue y me gustaría precisamente que después quizás lo discutiéramos, el regreso al país, los años 70, creo, yo lo leí como una desilusión, pero no sé si Mariana estará de acuerdo conmigo. Entonces, me parece que en este proceso, al final, la realidad, el caso concreto de lo que está pasando en la Argentina en los años 70 son sinónimos, es un sinónimo de una desilusión. Entonces, decía que la segunda parte es muy interesante, muy nutrida, con muchos ejemplos sacados de documentos históricos, de archivos, comentarios de libros, reseñas que escribieron los autores. O sea, todo lo que viene explicitado es demostrado y demostrado con ejemplos concretos. En el caso de María Rosa Oliver, me parece que es el que mejor explicita esa tensión y contradicción del miembro de la élite intelectual y de las distintas, no sé, crisis intelectuales o motivaciones que siente en el momento en el que tiene que pensar su rol en la sociedad. Y entonces cuando ella viaja, y estos itinerarios y viajes resultan muy bien explicados y contextualizados, porque no se trata de una descripción, sino realmente de un análisis de una trayectoria en un contexto político e histórico complejo, bastante complejo. Y entonces ese itinerario choca con la realidad y me pareció que hay realmente dos momentos en la trayectoria de María Rosa Oliver y la miopía es más fuerte en el segundo momento. O sea, realmente Asia y Cuba son los momentos en los que ella permanece ciega y parece que escoge, escoge cerrar los ojos. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero quizás lo podamos explicitar un poquito. Pero realmente esos viajes con sus testimonios escritos y lo que aportan a la comprensión de cómo se politiza el intelectual y cómo después construye su rol y construye sobre todo el resultado de esta reflexión, me parecieron sumamente interesantes. El segundo estudio de caso es el de Martínez Estrada y me pareció un caso muy bien escogido porque tiene, bueno, primero es el caso de un hombre y el de una mujer, vienen los dos de mundos que parecen muy distintos y sin embargo parecen buscar exactamente lo mismo, siendo los dos de mundos sociales diferentes. A pesar de ello viajan en busca de respuestas que son respuestas intelectuales a una crisis que está viviendo el país y que ellos mismos están viviendo. Los viajes de Martínez Estrada me parece que son menos ciegos, como que Martínez Estrada toma conciencia antes de María Rosa Oliver de algunas contradicciones entre lo que él proyectaba como siendo utopías interesantes y la realidad. No ciega tanto los ojos. Digamos que en estos dos itinerarios se explica, o más bien se demuestra el interés de ahondar en estas investigaciones y en el trabajo sobre redes de viajeros, y no es nada fácil. Y el trabajo de erudición y precisión de Mariana muestra que no es para nada fácil. Hay que cruzar una cantidad de material impresionante y ahí radica la gran calidad del trabajo de Mariana, gran cantidad de documentos procedentes de países distintos, porque Mariana abarca tanto los casos de los argentinos
argentinos, pero no puede trabajar sin aludir a casos de franceses famosos, a intelectuales de otros países. Y entonces la investigación de Mariana es también una propuesta epistemológica de cómo se puede trabajar sobre esas redes y a partir de qué momento hay que dejar de trabajar solo y hacerlo en grupo. Y concluiré mi presentación bastante somera para decir que lo que pretende este libro, además de aportar realmente un análisis muy interesante sobre la circulación de las ideas, es mostrar que este trabajo con dificultad se puede hacer solo, dada la cantidad de documentos y de casos particulares que habría que tratar para poder cartografiar realmente la circulación de estos viajeros o de estas ideas. Muchísimas gracias, Fatia, por tu lectura del libro, tan generosa y atinada, ¿no? Bueno, ahora tengo el gusto de presentar a la doctora Estela Maris Scatena Franco, que es profesora de Historia Latinoamericana en el Departamento de Historia de la Universidad de San Pablo. Se dedica al estudio de distintos temas, la formación de los estados nacionales, la historia de las relaciones de género y viajes y viajeros. Sus investigaciones están enfocadas en América Latina, especialmente durante el siglo XIX. Sobre la cuestión que hoy nos convoca, el tema de los viajes y de los viajeros, Estela Maris tiene 2 libros. Voy a dar sus títulos en español, pero están escritos en portugués, por supuesto. Peregrinas de antaño o de otros tiempos, viajantes latinoamericanas en el siglo XIX. Entiendo que ese es un libro que está dedicado a las mujeres viajeras. Y viajes y relatos, representaciones y materialidad en los periplos latinoamericanos por Europa y por los Estados Unidos en el siglo XIX. Estela, gracias por acompañarnos, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Carolina. Felicitaciones a Mariana. Yo voy a hablar en portugués muy despacio para que puedan comprenderme. Voy a ler um texto. É com grande satisfação que participo deste evento de lançamento do livro de Mariana Moraes Medina, Turistas Intelectuales, Viaje, Política y Utopía en María Rosa Oliver e Ezequiel Martínez Estrada. Além de ser um tema que muito me interessa, pois está diretamente relacionado a um tipo de fonte, os relatos de viagem que estudei, é um evento que reúne investigadoras com trabalhos interessantes sobre viagens. Até o presente momento, conhecia a Mariana apenas por este livro, que tive o privilégio de ler em primeira mão. Agora tenho o prazer de conhecê-la e de ouvi-la falar em tempo real. É muito interessante estarmos, cada uma de nós, numa parte do mundo. Nosso espírito viajante é, de alguma maneira, evocado aqui, ainda que não tenhamos saído de nossos lares. Isso me faz pensar nas poucas, talvez, vantagens de vivermos esse nosso tempo, que, apesar de muito triste, abre possibilidades para que nos encontremos num fórum como este. Como disse, estive dedicada a estudar relatos de viagem. Estudei textos de mulheres, principalmente, e de homens, mais recentemente, que viajaram da América Latina para os Estados Unidos e para diferentes países da Europa no século XIX. Apesar da defasagem temporal entre os meus estudos e os de Mariana, encontro conexões entre os nossos trabalhos. A questão das comparações, por exemplo, entre regiões de origem e países visitados, está muito presente. Aquilo que poderíamos chamar de uma retórica das ausências, o que
não há nos países visitados e o que há nos países de origem também se faz presente. As conexões não são totais, pois o tempo importa, mas elas existem. Essas identificações me fizeram ler o trabalho de Mariana com ainda mais entusiasmo, mas seria dispensável ser estudiosa dos relatos e das viagens para gostar deste trabalho, que é uma pesquisa muito bem feita, que instiga a curiosidade de qualquer leitor que se interesse por viagens pela América Latina, especialmente Argentina, pela produção intelectual, pelas relações dos intelectuais com a esquerda e pelas experiências desses intelectuais, especialmente os argentinos estudados, Maria Rosa Oliver e Ezequiel Martínez Estrada, em países que fizeram a revolução e buscaram desenvolver regimes socialistas. Mariana Moraes apresenta em seu livro os resultados de uma pesquisa de muito fôlego, que teve origem em sua tese de doutorado, defendida em 2015 na Universidade de Navarra, sob orientação de Javier Navasquez. Por ser uma grande contribuição aos estudos de viagens e às investigações sobre dois intelectuais relevantes da Argentina no século XX, é preciso destacar o mérito da UNAM e do Centro Peninsular em Humanidades e Ciências Sociais de dar a público esta obra em formato de livro. O trabalho é resultado de viagens a diferentes países e de um mergulho em diferentes arquivos e fontes já publicadas e também inéditas, tanto de Martínez Estrada, quanto e principalmente de Maria Rosa Oliver. Esta personagem é menos conhecida e estudada, o que, de partida, também torna o trabalho merecedor de elogios. As fontes utilizadas foram escritas da década de 1930 à década de 1970, enquanto os autores produziram grande parte de seus textos. Mas Mariana também incorporou escritos publicados póstumamente, relatos, cartas, ensaios, memórias, são mobilizados para investigar os périplos desses intelectuais a vários países, como os Estados Unidos, a Suíça e também os países que passaram por experiências revolucionárias, adotando estratégias que viabilizariam os regimes socialistas, como a União Soviética, a China e Cuba. O livro dedica uma primeira parte à discussão mais teórica sobre os relatos de viagem e aos referenciais teórico-metodológicos que a autora mobiliza, e na outra parte trata dos dois viajantes. Primeiramente, Maria Rosa Oliver e depois Ezequiel Martínez Estrada. Sem precisar tecer muitos entrelaçamentos, a autora consegue mostrar o que une esses dois intelectuais. Além de serem argentinos e de terem viajado praticamente no mesmo período, ambos partiram ou bem de um universo social privilegiado ou bem de uma posição político-ideológica próxima à liberal, e migraram suas atenções, seus interesses, sua dedicação a perspectivas políticas progressistas à esquerda, elaboradas em favor e em nome dos grupos desfavorecidos. Viveram o momento da Guerra Fria, em que as opções políticas se encontravam também, de alguma maneira, delimitadas por esferas de influência de países centrais no capitalismo e no socialismo. Por um lado, interfere nessa produção o contexto internacional da Guerra Fria.
mas, por outro, também interfere na produção desses intelectuais o contexto local, marcado pela presença do peronismo, em relação ao qual existiam frequentes tensões. Ainda mais pontualmente, marcam esses escritos as relações com grupos particulares, como o da revista Sur e com Vitória Ocampo, especialmente no caso de Maria Rosa Oliver. Ocampo fez críticas a Maria Rosa Oliver por ela ter se engajado de maneira mais determinada a essas propostas da esquerda que acabaram redundando, às vezes, em saídas autoritárias. Oliver reagiu a essas críticas e pediu para ser retirada do Conselho da Sur. Isso faz muito sentido para mim, pois recentemente orientei um trabalho sobre cartas trocadas entre Gabriela Mistral e Vitória Ocampo. As tensões eram muito parecidas. O trabalho dessa dirigida, Ana Beatriz Mauá, leva no título uma frase que era uma cobrança de um engajamento político em direção ao latino-americanismo de Mistral em relação ao Ocampo, que queria que Ocampo fosse tão criolla como yo, era a frase de Mistral. Essas tensões exploradas no livro de Mariana advêm do fato de que havia um ambiente em que os intelectuais se opunham ao peronismo. Num cenário dividido politicamente, como o que estava colocado, acabavam, portanto, sendo aproximados a uma vertente mais afiliada ao liberalismo. No entanto, Oliver e Martínez Estrada viveram uma espécie de migração para as ideologias de esquerda, iniciando suas identidades políticas. Todas essas tensões da Argentina do pós-guerra e do mundo na Guerra Fria estão muito bem trabalhadas pela autora, conforme vai explorando os relatos de viagem, seja aos Estados Unidos ou aos países socialistas. A adesão desses intelectuais às perspectivas de esquerda faz com que se engajem em programas de turismo institucional promovidos por governos dos países socialistas visitados. As contradições sociais e políticas que presenciam ali são muitas vezes obscurecidas pelos comitês de recebimento e os questionamentos que possivelmente poderíamos esperar desses autores, que estamos chamando aqui de intelectuais, que não se apresentaram, esses questionamentos, ou que, no mínimo, não foram tão enfáticos. Mariana Medina alude a certa ingenuidade ou a uma espécie de miopia desses autores ao não identificarem ou não trazerem à tona as limitações impostas por esse dirigismo político-ideológico. Me permito um parêntese para dizer que parece que este foi um fenômeno bastante amplo. Queria fazer referência a uma tese de doutorado defendida em 2018, feita aqui no Brasil, no programa de História Social da USP, e de cuja banca participei como avaliadora. A historiadora Raquel Torres Mundim fez o seu trabalho, que tem como título Transpondo a Cortina de Ferro, Relatos de Viagem de Brasileiros à União Soviética na Guerra Fria. Ela analisou vários relatos de autores brasileiros de diversas posições sociais, alguns intelectuais que viajaram cumprindo esse tipo de programa. Alguns dos intelectuais estudados por ela também sofreram dessa sorte de miopia que Mariana analisa. E aqui gostaria de já deixar uma pergunta para a nossa conversa posterior. Pensando no título do trabalho Turistas Intelectuais, me pergunto se no contexto estudado por Mariana, esses termos
são compatíveis, aderindo tão fortemente ao turismo oficial desses países e calando-se algumas vezes em relação às contradições presentes nesses países visitados, em que medida os autores conseguiram manter os compromissos que, sob certa acepção, os intelectuais poderiam ou deveriam manter com a reflexão crítica ou a liberdade de pensamento, por exemplo? Em que medida são compatíveis esses termos por turistas e intelectuais? São tantos os aspectos que poderia comentar aqui, mas não temos tempo. Para terminar, quero comentar os desfechos vividos pelos dois autores estudados por Mariana. Eles se referem às experiências de Maria Rosa Oliver e Martínez Estrada em Cuba. Chama-me muito a atenção a leitura que Oliver faz de Cuba revolucionária, principalmente a partir do encontro com Che Guevara, que expõe uma visão espiritualizada de Cuba socialista, algo que se associa ao cristianismo primitivo. É uma leitura utópica, essa palavra está no título do livro, que me parece fala muito dessa personagem, sua formação, sua origem. Apesar de distante da realidade, me parece uma leitura criativa da Revolução. Por outro lado, a experiência de Martínez Estrada é dramática, dura, pois, como ficamos sabendo ao ler o livro, ele trabalhou arduamente, depois de sua conversão à esquerda, em prol do regime cubano, e quando voltou à Argentina, sofreu uma espécie de ostracismo e teve pouco ou nenhum contato com a ilha. Essa passagem é muito envolvente e fiquei bastante tomada pela leitura. E, sobretudo nesse caso, o envolvimento é muito maior com a leitura quando sabemos que essa guinada teria se dado depois de uma reclusão de vários anos do autor por causa de uma doença que teve na pele. Depois do que ele sai desse retiro como que modificado do ponto de vista político-ideológico. Nesse ponto, que acaba entrando um pouco num aspecto da vida pessoal do autor, o que não é um padrão do livro, conseguimos estabelecer uma conexão entre a vida material do autor, seus projetos e o impacto de suas escolhas. Tive muita curiosidade, e aqui vai uma segunda e última pergunta para o nosso debate posterior, mas que é uma pergunta tola, porque não sobra muito para perguntar do livro de Mariana, da leitura, mas é uma curiosidade de saber um pouco também sobre esses aspectos pessoais do impacto dessas escolhas de Oliver. Sem entrar em psicologismos, obviamente, mas me chamou também a atenção o fato de que ela foi também uma vítima de uma doença na infância, teve poliomielite. Não sabemos de muitos outros dados pessoais sobre ela e fiquei com a impressão de que havia uma reserva da autora em relação a isso, talvez pelo fato de ter aderido tão firmemente a perspectivas oficialistas, ou então pelo fato de vir de uma origem abastada e ter optado por um caminho político que foi de dedicação aos pobres, aos povos necessitados e à esquerda. Isso me passou a impressão de ser uma personagem com necessidade de se expor menos. Gostaria, se possível, que depois a Mariana me dissesse se essa impressão se confirma para ela. Enfim, só tenho a dizer que o trabalho é extremamente interessante,
que será, sem dúvida, uma referência para os estudos sobre as viagens no século XX, e parabenizo a autora e a editora pela excelente iniciativa de publicar essa pesquisa em forma de livro. Novamente, muito obrigada pelo convite e muito obrigada pela atenção. Espero que você e os demais ouvintes tenham entendido. Qualquer coisa, puedo ensayar en portuñol. ¿Sí? No, estupendo. Gracias a ti, Estela. Te seguimos estupendamente bien. Muchísimas gracias por tu lectura y bueno, ya dejas abierto para después, ya con 2 preguntas, 2 inquietudes para retomar luego nuestra conversación. Bueno, ahora le damos la palabra a la autora, a la doctora Mariana Moraes Medina, quien estudió literatura en el Instituto de Profesores Artigas y la Universidad de Montevideo. Es doctora en literatura hispánica y teoría de la literatura por la Universidad de Navarra y cuenta con un postdoctorado en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, aquí en nuestra universidad, en la UNAM. En la actualidad se desempeña como investigadora postdoctoral de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile en la Universidad Adolfo Ibáñez. Se especializa en el área de la literatura latinoamericana del siglo XX y ha desarrollado estudios, bueno, como sabemos aquí, digamos, sobre la literatura de viajes, archivos de escritores, revistas y otro tema que se ve muy presente en el libro, redes intelectuales. Bueno, Mariana, te escuchamos. Gracias, Caro. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, yo quiero empezar con algunos agradecimientos. En primer lugar, por la hospitalidad que le han brindado a este libro en el Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Entonces comienzo por su director, por Adrián Curiel Rivera. Muchísimas gracias. A todo el equipo que apoyó también, aparte de la edición del libro, el anclar o el anidar esta presentación desde Mérida al mundo, podríamos decir. Salvador Tovar en el Servicio de Publicaciones, Daniela Taruni en la Extensión Académica y apoyando la transmisión, y Gabriela de la Peña de Comunicación y Difusión. Ahora son mis perros los que están interviniendo. Hay un agradecimiento especial a Carolina de Petris, que ya un poco contó la historia de este libro, una parte de la historia de este libro, o de su lectura, de su contacto con el libro. Quiero agradecerle a Carolina como directora de esta serie Viajeros, de la colección Sextante de la UNAM. Como ella contaba, fue una de las primeras lectoras, si mal no recuerdo, una de las lectoras externas que exigía el doctorado para tener la mención internacional, y ahí surgió entonces luego de esa lectura la propuesta por parte de la serie Viajeros, y quiero agradecerle a Carolina, bueno, la confianza, el interés en este trabajo, la paciencia, porque me tuvo que poner en vereda varias veces porque yo demoraba, que la vida estuvo complicada en esos años, pero bueno, toda la generosidad de Carolina y su amistad intelectual. Así que muchas gracias por eso, Caro. Y bueno, un gracias muy especial, y más después de haber escuchado a estas estimadas colegas, a Fatin Mand, a Estela Maris, Catena Franco, en primer lugar por haber aceptado una lectura de un libro que yo pensaba, qué pesado este libro para leerlo en este momento, momentos que son difíciles, que son sensibles para todos, y ustedes agregaron trabajo a agendas que ya de por sí están completas. Entonces quiero darles las gracias por ese acto de valentía o de temeridad, ya no se sabe, en el momento ese que dijeron que sí a esta presentación. Y bueno, agradecerles después de escucharlas esta generosidad en las lecturas, esas lecturas tan generosas y atinadas, y que abren otras ventanas, ¿no? a este trabajo. Escuchaba recién a
Estela cuando comentaba un poco las circunstancias en las cuales nos reunimos, ¿no? Y hablar de viajes en un momento en el que estamos todos encerrados o confinados. Pensaba yo capaz que muchos de los escuchas que tenemos el día de hoy en la transmisión seguramente serán nostálgicos, habrán venido por la nostalgia del movimiento y de los espacios. Para mí es un sentimiento encontrado, porque en esta presentación me van a faltar las presencias corpóreas, que son tan importantes, el contacto con el cuerpo, con lo más afectivo, el brindis del final no lo vamos a tener, pero por otra parte, y eso me llena de emoción, es la posibilidad de compartirlo con colegas que, como decía Estela, están en diversos lugares, en diversos usos también. Por eso olvidé agradecerle especialmente a Fatia, que nos está acompañando ya desde el día, su viernes, ya al casi la 1 de la mañana, desde Poitiers. Entonces, agradezco esta posibilidad también dentro de todas las restricciones, ¿no? de haber podido reunir de alguna forma a gente tan estimada, a gente que he leído también en esta transmisión y reunión. Entonces, muy, muy agradecida por ello. Yo voy a comenzar mi intervención, que va a ser breve, porque en realidad creo que ya la idea de qué va el libro quedó bastante adelantada y espléndidamente aparte adelantada y reseñada. Quiero empezar por algo que yo no sabía cuando escribí ese libro, o que estaba inconsciente capaz. Y es porque escribí un libro sobre viajes y viajeros. Cuando hablé por primera vez de este libro en la Universidad de Navarra en mi defensa, en realidad hablé de una motivación a la hora de delimitar el objeto de estudio y un poco el marco, mis intereses. Hablé de una pasión. Y se me viene a la mente una pasión argentina, ¿no? Que es la revista Sur. Y no es que no estuviera diciendo la verdad, pero hubo algo que emergió después, con el tiempo, con los procesos, y entre un proceso, ¿no?, largo de 4 o 5 años de escritura en Pamplona, y el proceso luego que siguió la edición y hoy la publicación, ¿no? Y lo que me vino a la mente, ¿no?, de por qué de todos los temas posibles vinculados a Sur, necesité escribir sobre viajes y viajeros, y un poco esa es la línea en la que he seguido después. Encontré un poco capaz que la razón afectiva o afectivo-intelectual, si es que alguien lo puede separar del todo, ¿no? Siempre nos dicen que los aprendizajes aparecen o se fijan en aquello que nos emociona, y bueno, y tal vez a lo que yo llegué con el tiempo es a entender cuándo empecé a sentir el viaje o a pensar en el viaje, ¿no? Y voy a llevarlos y a llevarlas a un espacio, en gran medida partiendo tal vez de una mirada geopoética, este giro espacial que nos permite ahora pensar un poco más en qué influencia tienen los espacios, o nuestra experiencia de los espacios, en nuestra experiencia o nuestra vida interior, ¿no?, o en las ideas que tenemos. Para eso yo les propongo un desvío que no tiene mucho prestigio en la literatura de viajes, es un desvío rural, provinciano. Por lo general esos viajes no gustan mucho, no hay mucho relato de viaje tierra adentro, y bueno, ese desvío rural es hacia una frontera, que es donde nací, donde crecí. Es una frontera al norte de Uruguay, una frontera que está demarcada por 2 ríos, el Uruguay y el Cuareim. El Uruguay nos da como hermanos a los argentinos, el Cuareim a los brasileros o a los brasileños. Y en esa frontera, en esa zona de contacto, creo que tuve por primera vez la mirada que luego se fue puliendo o afinando con el paso del tiempo, ¿no? En esa frontera, les decía, como zona de contacto, hay todavía un puente ferroviario, un puente de hierro,
que nos une con Brasil, hay ríos que crecen y que desbordan, las crecientes, hay cuentos, o hubo para mí cuentos o historias en portuñol. Estela hoy se disculpaba por el portugués y amenazaba con hablar en portuñol, y yo pensaba que para mí toca un afecto ahí, ¿no? Se habla en portuñol, el portuñol de mi abuela materna, en el que aparecían, bueno, de todo, historias de frontera, ¿no? Forajidos, contrabandistas, algún que otro asalto, robo en el tren, que era lo que nos hacía estar conectados, lo que venía de lejos en esas vías y en esos trenes que nos vendieron los ingleses. Junto con eso había vendedores ambulantes, había una pasada cíclica de gitanos, había otredades, y yo creo que ahí empezó todo, ¿no? En esas otredades que convivían, y que convivían también con otras prácticas que hablan también de lo otro, de la otredad, otras prácticas, pensaba hoy, ¿no? Prácticas y saberes, los curanderos, la sabiduría del herbolario, ¿no? La magia simpatética para curar el mal de ojo o el empacho. Todo eso está en la zona de contacto, o estaba en esa zona de contacto, ¿no? En una zona de contacto donde también estaban los dilemas de la identidad y los dilemas de la nacionalidad. Para mí no fue mucho un problema eso, pero sí creo que dejó el aguijón de preguntarnos, o preguntarme todo el tiempo, ¿qué éramos nosotros? ¿Qué somos? Tan lejos de la capital, tan cerca de los otros, ¿no? Entonces creo que ahí quedó esa apertura tal vez a la hibridez, esa apertura al viaje, que luego terminó de cincelar tal vez una costumbre de mi padre, que era el acopio de mapas, de libros, de enciclopedias y de diarios, que a pesar de que vivíamos en la frontera lejana, llegaban siempre puntualmente. Y en esa lectura de diarios, y en esa lectura de impresos, o en ese contacto con la cultura impresa, creo que estaba también esta necesidad de no sentir que vivíamos fuera de la civilización, ¿no? Y está entonces ahí también el medio, la mediación y el contacto, que es también, creo yo, lo que me conduce al viaje y a otras cosas que he estado estudiando, persiguiendo, leyendo. ¿Qué me llevó o qué me captó de esta investigación que, como les decía, desarrollé en esos años, entre 2010 y 2015, y luego, bueno, la terminé de pulir en los años que siguieron? En gran medida me captaron dos figuras, Carolina algo comentaba, centrales y excéntricas, o marginales. Me sedujo mucho eso, verlas en mi primer acercamiento a abordaje de la cultura argentina, como figuras que estaban en el meollo, ¿no? de esa producción cultural, de identidad y de debate, pero al mismo tiempo convivencias muy particulares, y algo de esto lo comentaba Estela recién, ¿no? En esas personalidades marcadas en gran medida por la enfermedad, por el ostracismo, o por la expulsión, de alguna forma, ¿no? De una determinada pertenencia. Llegué a estos intelectuales, y les decía, por una pasión que era Sur, pero sobre todo por una curiosidad por un fenómeno, que era el fenómeno de la politización de los intelectuales. Octavio Paz, en El Hijo del Limo, proponía que en el siglo XX la política había tomado lugar del sagrado, ¿no? Que tenía la religión. Él habla de la política como nuevo sagrado. Y a mí eso me parecía sumamente llamativo cuando veía este tipo de relatos, ¿no? De escritores que de repente se entregan a esta ansiedad, o a esta angustia y a esta búsqueda de conversión, ¿no? De ser otros. El corpus con el que fui dando, que se fue construyendo,
Fue un material, bueno, que costó mucho conseguir, porque como también comentaba Fatia, fue un corpus disperso en un momento en el cual la verdad que se contaban con algunos medios que facilitaban las cosas, un préstamo bibliotecario, una muy buena biblioteca en la Agencia Española de Cooperación en Madrid, donde me hacía algunas escapadas, pero sobre todo el fuerte de la investigación tenía que hacerla en Buenos Aires. Entonces cada tanto se cruzaba el Atlántico y lo iba haciendo. Pero bueno, lo que yo buscaba, o lo que estaba, los textos que estaban persiguiendo, desbordaron de alguna forma, porque en realidad aparecieron textos inéditos, como decía Estela, que no estaban en mis planes, y que cambiaron un poco la idea inicial que yo tenía de esta investigación. Ese material me permitió algo que sigue en vivo en lo que sigo haciendo, y es esa posibilidad de seguir procesos ideológicos e imaginarios, y no verlos como distanciados o como independientes. De hecho, creo, una de mis intenciones con el libro era mostrar eso, cómo estos escritores, gran parte de una conversión ideológica o política, pasaba o era tramitada a través de la literatura, no solamente a través de los textos que leían o que no querían soltar, ¿no? En varias escenas de viaje en el mundo soviético, por ejemplo, o en Cuba, ellos quieren proponer una agenda de lecturas, ¿no? No quieren soltar determinado tipo de literatura, de imaginación, ¿no? Cuando en realidad el plan colectivo es otro tipo de, proponen otro tipo de cultura o de línea. Me interesó mucho eso de los procesos, tal vez porque me siento muy implicada con, y es un debate tal vez muy actual para muchos, ¿no? Con esta cuestión de ciertas exigencias de pureza ideológica, y estos personajes muestran justamente la mutación, ¿no? Y la búsqueda de una transformación o una metamorfosis. Por último, en este punteo de qué cosas me enamoraron de esta investigación, apareció esto de estudiar viajes que contravienen lo que por lo general pensamos que es un viaje. Es decir, ir a por unos viajes que no son los viajes esperados, ¿no? Y cuando digo eso, digo que por lo general tenemos esa idea, una idea romantizada del viaje, en el cual, un poco en el primer apartado que comentaba Fatia, estaba ahí delimitado esa idea del viaje como un lugar de libertad y de autodeterminación y de conocimiento y de contacto con el otro, ¿no? Y cuando estudio los viajes, cuando doy con estos viajes, que son viajes en gran medida programados en torno a un circuito, ¿no? De visitas, muchos de ellos, me pareció sumamente interesante estudiar eso, ¿no? El comportamiento del viajero intelectual en un viaje que en realidad contraviene en gran medida, ¿no? La idea o la expectativa que tenemos del viaje. Creo que lo he dicho todo, así que cierro con un verso de Idea, Vilariño, inútil decir más. Ahora compartimos con ustedes y con los colegas. No sé si, Caro, vos vas a anunciar algo y después hacemos conversa. No lo sé, pero bueno, antes que nada, ahora creo que nos va a dirigir Daniela, pero bueno. Te preguntaba porque tengo algún comentario de los comentarios de Fatia y de Estela. Ah, perfecto. Vamos a esperar a ver si Daniela nos habilita a todos, también a los colegas que están acá presentes, como para abrir la charla. Y si no, pues sí, empezamos nosotros. Yo también tengo alguna que otra inquietud. Pero antes de pasar a eso, solo quería decir que
que mi hospitalidad hacia tu libro no fue desinteresada. O sea, el libro desde que lo leí lo quise para nosotros. Así que estuve, porque como bien dice Estela, o sea, es un libro que yo creo que va a ser referencial, es un libro con una visión del asunto muy, muy potente, ¿no? Entonces es un libro que yo celebro que nos hayas dado, porque enriquece sin duda, pero sí enriquece mucho nuestra colección. Estoy muy contenta de que haya aparecido ahí y que te haya perseguido para que finalmente lo dieras a la UNAM. Y además me gusta mucho lo que decís del vínculo siempre que hay entre lo que hacemos, ¿no? los que hacemos investigación, entre lo que hacemos y nuestros afectos. No son dos cosas desvinculadas, al contrario, siempre nuestras investigaciones dicen algo de nosotros, ¿no? Cosas que nos inquietan y por eso nos zambullimos en esos temas. Y ahora con todo el relato que has hecho de tu infancia, de dónde te criaste, pues bueno, también a mí me ilumina en muchos aspectos de tu libro. Así que agradezco que hayas dicho eso. Bueno, como Daniela, no sé, no dice nada, a ver, aquí está. Ahí está diciendo algo. Sí. Hola, hola a todos. Les vamos a pedir a las personas que nos acompañan en Zoom que si quieren ir reactivando sus cámaras para poder hacer un diálogo o comentarios con las autoras. De entrada, yo les quiero comentar que tenemos en Zoom, en Facebook Live, a 50 personas a quienes les agradecemos muchísimo que nos estén siguiendo en esta presentación del libro. Hay una cascada de comentarios de toda la gente que está muy interesada y les mandan felicitaciones tanto por la presentación como por el libro, Mariana. Voy a leer brevemente algunos comentarios, saludos de Liliana Weinberg, de Nélida Raquel Gómez, de Evelia Cochen, de Aida Moraes y de Mercedes Moraes, de Paola González, Paola Gallo, Ana Rosa Pintos, Silveira Medina, Raquel Torres, que dice: agradezco mucho la oportunidad de escucharlas y saludo a la escritora y la investigadora Mariana Moraes. Estoy muy interesada en leer su libro. Trabajé con relatos de viajes de brasileños que fueron a la URSS durante el siglo XX. Conté con las sugerencias de la profesora e investigadora Estela Franco, que nos acompaña ahora, quien me invitó a asistirlas, así que felicitaciones. Natalia Mundín, Sol Morales, Regina Ida Crespo, Mari Junqueira, Aide Torres, Yatzel Roldán, Teresita Pérez, en fin, los comentarios son muchísimos. Les invitamos a todos los que quieran en Facebook a hacernos comentarios, pues que los hagan, y preguntas son bienvenidas. Entonces, todo el mundo, en breves momentos vamos a decirles cómo pueden tener el libro de Mariana, de Turistas Intelectuales. Eso lo vamos a dejar para el final, para que inmediatamente cerrando la sesión de Facebook ustedes puedan descargar y ver el libro. Pero a continuación tenemos varios compañeros que nos siguen en la sesión de Zoom. Carolina, te dejo la moderación por si alguno de ustedes quiere participar haciendo preguntas o comentarios a Mariana y a las presentadoras. Bueno, perfecto. Entonces, creo, Mariana, si quieres arrancar un poco con las inquietudes que había dicho Estela, y si alguien de los que estamos aquí en Zoom quiere decir algo, pues que me lo haga saber. No sé si levantando la manito acá, que está, la manita, como dicen en México. La manita. Yo digo la manito, en reacciones o levantando la mano acá, y trato de organizar todo. Bueno, dale, mientras que van levantando la manito, la manita, voy con Fatia, que me decía lo del retorno y la desilusión. Sí, para mí, el retorno final de ambos, en su gira, ¿no? de estos viajes en busca de la utopía, es un poco un retorno desilusionado, y que para mí, o sea, tendría que volver atrás y estudiarlo un poco más y profundizar, pero siempre me dejó como la sensación de cierta,
o sea, imposibilidad de pertenecer al final de cuentas, porque no pertenecieron, no pudieron conectar tal vez plenamente, ¿no? con las sociedades a las que visitaron o en las que residieron. Y luego esta vuelta al oikos, ¿no? Esta vuelta al hogar inicial, tampoco parece completarlos, satisfacerlos, ¿no? Hay como, a mí me queda la sensación con los dos como de dos intelectuales, dos personas que no, dislocados, ¿no? Como que no encontraron su lugar. Y luego quería comentar algo más que vos sugeriste y que lo lanzo, porque capaz que luego aparece gente que bueno, que dice que podría ser, ¿no? A mí me quedó cuando terminé este libro la idea de que en un proyecto colectivo, es decir, un proyecto con otros, se podría hacer, ¿no? un libro sobre la historia del viaje ideológico o el viaje político en América Latina, por ejemplo, ¿no? Pero es un trabajo enorme y tú algo lo soslayaste ahí con tu comentario, pero bueno, me parece que se puede hacer también, pero entre muchos. Luego, Estela, sí, yo es algo que no termino de resolver todavía, la Vina Turistas Intelectuales, la compatibilidad o incompatibilidad. Una parte de mí me dice que es incompatible, ¿no? Participar de viajes reglados, o paquetes de viajes, ¿no? Que es un poco como yo como explico que eran estos viajes a las sociedades cerradas, porque creo que sí compromete mucho la reflexión crítica y en gran medida el estudio de la doble versión que suele haber de cada relato de viaje, de cada experiencia. A mí me da un poco esa impresión, ¿no? De que el intelectual en su función y reflexión crítica queda suspendido en la medida en la que acepta determinada prebenda, determinado privilegio. Eso en cuanto a si los miramos como turistas comprometidos, como intelectuales comprometidos, y con una determinada función, ¿no? Para un colectivo. Ahora, a mí me intrigó mucho y es como un eje menor de ese viaje, qué les pasa en lo personal, ¿no? En el fuero íntimo. Creo que sí es válido el viaje. Quiero decir, cuando digo turistas intelectuales no estoy anulando la experiencia de alteridad y del extranjero que tienen, ¿no? Sino que estoy en gran medida explorando la complejidad que hay ahí entre lo que es una imagen pública, ¿no? Del escritor o del intelectual, del cual se espera que revele la verdad o que certifique una realidad, y lo que luego pasa en el fuero íntimo, ¿no? Que es un poco lo que intenté hacer cuando me lo permitió cuando me lo permitieron las fuentes, ¿no? Tal vez contrastar un poco esas versiones o cómo fueron cambiando también, que es lo que a mí me parece bien interesante, el tema de los procesos. Luego, María Rosa Oliver y la enfermedad. A mí me parecía un tema enorme y que si me metía por ahí, el libro perdía unidad. Creo que tengo dos comentarios acerca de la cuestión de María Rosa Oliver y enfermedad, y alguno está, no sé si algún pie de página por ahí. Porque a mí me parecía muy llamativa este impulso, tú decías, el impulso por viajar y tener un rol en el servicio, ¿no? A la justicia social y tal. A mí, y ahí se nota tal vez más mi filón o mi pertenencia al área de las letras, me interesaba la construcción autobiográfica, es decir, qué la lleva a esa obra, a su obra magna, ¿no? A la que dedicó tanto, que era su autobiografía. Y me parecía bien interesante la construcción de la autobiografía como un relato de triunfo. Es decir, con un punto de partida, ¿no? Que es el de una poliomielitis que la tiene en una silla de ruedas, ella se convierte en una viajera, ¿no? Hasta el final.
Entonces me parecía interesante eso, pero dije, no puedo hilarlo del todo con lo que vengo desarrollando, ¿no? Que es esta evolución en el vínculo con una forma de viajar. Me parecía que eso merecía nada más un trabajo para ella sola, que imagino que entre que terminé el libro y ahora alguien lo debe haber hecho o estar haciendo, porque es interesantísimo el tema de la narrativa de la enfermedad. En realidad ha crecido mucho, ¿no? La mirada también desde la teoría de las emociones, la teoría de los afectos. Me parece que se puede hacer mucho también desde ahí con ese personaje. Y lo mismo enfoque tal vez para Martínez Estrada sería potentísimo también. Y ahí estoy con lo ya comentado. Aquí hay un pequeño mensaje de Geraldine Rogers que se conectó y te manda a felicitar por el libro, pero se le cae su Zoom, así que entra y sale, entra y sale. Y gracias, Geraldine. Ya salió definitivamente, pues ya. Okay. Pero bueno, te deja aquí sus felicitaciones. Federico Guzmán levantó la mano, dice aquí. Sí, Federico. Hola, Mariana. Pues muchísimas felicidades por el libro, que se ve interesantísimo desde dos puntos de vista, desde lo que tiene que ver con el relato de viajes, así como de la construcción ideológica y de la comunicación ideológica en América Latina, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta, que en realidad son tres. Gran parte, o una parte sustancial del material que analizas, tanto de Oliver como de Martín Estrada, es inédito. Vamos, los viajes me parece que la Unión Soviética de los dos permanecen inédito. Si tienes alguna pista o alguna hipótesis de por qué ellos, siendo finalmente dos intelectuales con una presencia tan fuerte, decidieron mantener inéditos sus notas de viajes a la Unión Soviética. ¿Cómo? Esa es la primera pregunta, digamos. La segunda es, ¿cómo diste tú con este material en una que es un descubrimiento importante? Finalmente, los testimonios de intelectuales latinoamericanos de viajes a la Unión Soviética no son tantos como podría creerse. Y la tercera, si tienes el proyecto de publicar, sería interesantísimo, sería riquísimo en una edición anotada o dar a conocer estos materiales inéditos, ¿no? Dale, sí. Federico, un gusto saludarte, un gusto verte. Colega muy querido, tiene un interés especial en viajes y un gran conocedor del Río de la Plata. Varias cosas. ¿Por qué no fueron publicados en su momento? ¿O por qué no fueron publicados? En realidad es la pregunta. Pero sí cabría pensar primero por qué no fueron publicados en su momento. Yo creo que algo explico en algunos pasajes del libro, de cuando establezco alguna nota filológica en realidad, doy alguna hipótesis, ¿no? de por qué en determinado momento que se escribe o que queda listo el borrador, porque en realidad también luego hay unos determinados detalles entre el momento de la experiencia y luego cuando está fechado un borrador, que también es bien interesante. Y yo creo que eran tiempos muy complicados como para sacar este tipo de textos. De ahí creo que lo que tú decís, hay muy pocos relatos de viajes de latinoamericanos a la Unión Soviética. Es muy raro, porque en realidad hubo muchísimos viajes de latinoamericanos a la Unión Soviética. Entonces, yo creo que las condiciones no estaban dadas para sacarlo, para publicarlo, seguramente por un tema de redes. Me aviento también la hipótesis de que tal vez en esta cuestión de no ser considerados puros, comunistas puros, no sé si me explico, o sea, como ese es un dilema que también está ahí presente, ¿no? en estos textos, en su recepción o en su vínculo con la izquierda. Tampoco tal vez hayan tenido demasiada red o medios en los cuales publicar. Luego, ¿cómo di con los textos? Bueno, los de María Rosa Oliver a través de están en un archivo en la Universidad de Princeton. Es un archivo que tiene su catálogo abierto, se puede ver todo lo que está allí. Y luego se puede ir o se puede encargar, ¿no? Que yo fue lo que hice viviendo en España, puntualmente pedí algunos documentos. El problema que yo le veo a esos textos es que tienen un determinado... están justamente en un estado de borrador tal que son difíciles de editar y de publicar.
Luego con Martínez Estrada, ¿cómo di con esos documentos? Bueno, mirando una bibliografía, la que tenía, la que accedí, estando en España, una bibliografía hecha por Carlos Adams, si no estoy mal ahora, y leyendo eso con minucia, ¿no? Todo lo que quedó registrado. Es una bibliografía hecha aparentemente curada un poco por Martínez Estrada antes de su muerte, y entonces eso me daba datos bastante fiables, quiero decir, de saber qué dejó. Y ahí es donde aparece un conjunto de textos que son notas de viaje, así estaba dispuesto, ¿no? Entonces me pongo a ver dónde están y tal, está en la Fundación Martínez Estrada, en Bahía Blanca. Hay una copia en la Biblioteca Nacional Argentina, y la verdad es que como lo terminé de escribir y me fui a hacer otras cosas, en la vida, digamos, no seguí con esta idea, que es una idea que hace poco una colega me acercaba, de por qué no editar esos textos, hacer una edición anotada. Y bueno, podría ser el momento, dependiendo un poco de cómo funciona el libro, tal vez, y qué comentarios reciba, ver si hay interés, o si ya no alguien, como te digo, pasó un tiempo, me parece a mí considerable, ya no lo está haciendo, tal vez. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Mariana. Gracias a Felicidades. vos. Gracias a vos por haber venido, Federico. Acá tenemos un comentario de Ela Abigail. Dice, qué gusto saber del libro de Mariana, una investigación apasionante que ya queremos leer en el Club de Lectura de la Alianza Francesa de Puebla. Así que ojalá podamos conseguirlo muy pronto para leerlo en conjunto. Muchas felicidades. Ahora al ratito Gracias. vamos a comentar cómo lo pueden conseguir al instante. ¿Alguien más quiere comentar aquí en la sala de Zoom? Sí, Fatia. Sí, había anotado un par de preguntas y una de ellas concierne el impacto. Como estos viajeros viajaban en un marco bien determinado y en el cual la producción de textos, la producción de algo formaba parte de los documentos esperados, mi pregunta era, ¿tú tienes posibilidades o tuviste posibilidades de medir cuál fue el impacto de esas impresiones de viajes, de esos relatos, cuando fueron publicados? ¿Cuál fue la recepción de estos trabajos? ¿Influenciaron a alguien o fueron recopilados? Hablas de unos cuantos, evocas algunos ejemplos, pero me gustaría que hablases un poquito más de ese impacto. Y te lo pregunto también con otra idea detrás, que es la teoría de las transferencias culturales, en la cual la circulación de las ideas se analiza también a través del objeto que sirve para transmitir esas ideas. Y en la teoría de la transferencia cultural, el rol del que transmite, de la correa de transmisión entre un espacio cultural y otro, es muy importante. Y ahí va la segunda pregunta. ¿Quién sería la correa de transmisión entre María Rosa Oliver o Martínez Estrada y esta persona que después lee esos libros? Si no queda claro, perdón. A ver, me encantaría medir el impacto. Sí, es algo bien interesante desde una mirada, ¿no? de la recepción, y de otra cosa que aparece mucho en el estudio que hago, que es el poder de las representaciones culturales en sus usos vinculados con la propaganda, que es un subtexto, como digo yo, ¿no? O sea, que dialoga con estos textos de viaje, ¿no? Por lo general se dicen que son para combatir la propaganda de la prensa asalariada, de los medios de prensa y demás. No he podido medir el impacto, en gran medida porque hay un problema ahí de tipo genético o filológico, que tiene que ver con
que algo le decía a Federico, el momento en el que son escritos y que luego salen, ¿no? En el caso de Oliver, o sea, los volúmenes de su autobiografía salen sumamente desfasados en relación, por ejemplo, ¿no? A la experiencia. Entonces ahí es difícil, ¿no? En el caso de relatos que están incorporados a una obra mayor. Luego, no sé, pienso en el caso de Norteamérica vista por una viaje a Argentina, ese sí tal vez se podría ver un poco el impacto. Yo no lo seguí porque en parte me desbordaba y en parte, como les comentaba, escribía lejos de lo que sería el archivo hemerográfico, ¿no? O sea, iba consiguiendo y tal, pero no tenía tal vez como todo el contexto de edición y de publicación a mano, como para poder reconstruir tan a fondo eso. ¿Qué impacto tiene el libro que Oliver, que recoge las conferencias radiofónicas, que son en realidad como crónicas de viaje por radio, que luego se transcriben y son un libro de viajes que se publica en el 45, que es bastante inmediato, ¿no? Pero no seguí mucho esas pistas porque no la terminaba, sino, Fatia. Y luego de las transferencias culturales, no entendí mucho tu pregunta, sin duda. O sea, no sé si entendí bien, pero bueno, o sea, los mediadores, no sé si estás considerando mediadores a los viajeros o a la mediación misma, el texto, ¿no? Entonces no sé si me podés ahí orientar un poco, porque me decís los mediadores entre ellos y el lector o el público. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Entonces ellos actúan como mediadores entre esos lugares a los que son invitados, y entonces Sí. ellos son mediadores de los que los invitan y tienen que difundir un mensaje, un texto o algo así. Entonces me preguntaba, si sus trabajos tuviesen un impacto, ¿quién serían los que después los difundirían? ¿Quién serían los mediadores? Okay. De estos segundos mediadores. Ando siempre con esas locuras mías de clasificar. De clasificar, está bien, está bien, está bien. No, la verdad es que no te sabría decir. Y en gran medida, o sea, porque o sea, una ampliación de este estudio debería ser un poco ir más allá de su vínculo con Sur y un par de revistas que trabajé. O sea, debería tener como más contexto también de otras publicaciones, creo yo, para descubrir un poco más otros grupos. Yo algo delineo, describo de la complejidad de su integración a grupos de intelectuales de izquierda en Argentina. Algo de eso sí está delineado, porque era un tema, o sea, para ellos. Al ser, si vamos con el concepto de Viñas, la izquierda liberal, ¿dónde iban los de izquierda liberal, no? Entonces creo que ahí un poco está el hilo que habría que seguir, porque luego los medios y los intelectuales comunistas o propiamente de izquierdas están identificados y saben cuáles son los medios de producción, los medios de circulación y de publicación, los liberales también, pero con ellos yo la verdad ese trabajo así específicamente no lo hice, no como para darte estas fases de mediación y mediadores. Fui más al texto, por eso también creo que es un trabajo que, como todos los trabajos, o como nos dicen los directores de tesis, o nos decían en mi época, que hay un momento que hay que abandonarlo, ¿no? Y cuando digo que lo abandono, digo que es un trabajo que, bueno, que hay que ver qué resiste al tiempo, a la guerra del tiempo, y qué no, y que ya ha sido hecho en estos años, ¿no? O qué cosas nuevos investigadores o nuevas miradas pueden hacer a partir de ahí. Y creo que hay mucho, y mucho, porque hay que hacer un trabajo de archivo en términos de publicaciones más exhaustivo seguramente, y completar muchas cosas, ¿no? Es que tu trabajo plantea cantidad de preguntas y ahí está su fuerza. Pero no puedo responderlas, Fatia. Todas. Yo quería comentar algo, y no sé si alguien más tiene algo que comentar, porque si no, ya para ir cerrando la sesión, ¿alguien más tiene algo que comentar aquí en el Zoom? ¿O
Ok. Yo quería leer el final del libro de Mariana, porque a mí me parece que ahí tiene una apuesta como investigadora sumamente interesante, y que creo que condensa el hecho de haber agarrado estos personajes que ella dice que se mueven en el medio, y que queda claro ahora cuando contó que ella nació en una zona también, ¿no?, fronteriza. Su trabajo termina diciendo: para finalizar, esperamos que el estudio de la trayectoria viajera de María Rosa Oliver y Ezequiel Martínez Estrada pueda ayudar a combatir la tradicional compartimentación de la historia literaria e intelectual de América Latina. Creo que esa es una apuesta investigativa muy, muy, muy interesante y necesaria, porque nuestra tradición literaria, ideológica, política, y bueno, hablo de Latinoamérica, a lo mejor es de todas partes, pero sí está acostumbrada, digamos, a esas lecturas siempre de blanco y negro. Y tu trabajo, por la perspectiva desde donde lo abordás, todo el tiempo elude caer en esos espacios estancos. Así que en ese sentido me gusta esta conclusión, porque es una apuesta metodológica también para los estudios literarios en América Latina. Bueno, le cedo la palabra a Daniela, a quien agradezco porque no he tenido chance, a ella y a las colegas del Departamento de Difusión del CEPSIS, porque siempre, como lo hacen con tanta seriedad y profesionalismo, organizaron esto, que ha salido estupendamente bien. Entonces, quisiera, Daniela, que nos mostraras dónde, hay muchas preguntas de dónde se puede conseguir el libro, y se puede conseguir aquí, Adelante, sí, Caro, adelante. en la Biblioteca Digital Viajeros, bdviajeros.org, que es una biblioteca digital que tenemos en el Centro Peninsular, y ahí, si puedes levantar un poco ahí está el libro de Mariana para libre consulta, libre descarga, que incluso se puede acceder, si podés subir un poquito la pantalla, Dani, ahí mismo lo tienen. Así que es de fácil consulta, con un clic, 2 clics para entrar a la página y bajarlo, ya tienen el libro, ya pueden tener el libro con ustedes, ¿sí? Bueno, vamos a despedir la sesión. No sé si me toca a mí despedir la sesión del Facebook Live. Ok, agradezco mucho a todos los que nos acompañaron en Facebook por estar, por acompañar la presentación del libro. Agradezco muchísimo a Fatia, a Estela Maris, que nos acompañaron desde... O sea, creo que Estela tiene razón. A pesar de que estamos todos lejos, pues la coyuntura permitió que nos vinculáramos de esta forma, que nos ha acercado, ¿no?, a muchos que hace mucho tiempo también que no nos veíamos y nos estamos viendo ahora. Entonces también ha sido un motivo de alegría. Les agradezco mucho, reitero mi agradecimiento al Departamento de Difusión del CEPSIS y a su director siempre por el apoyo, y nos quedamos aquí los de Zoom para despedirnos